Hoy tengo 43 años. Vivo solo en un apartamento que huele a café recién hecho y a silencio. No es una vida emocionante, pero es mía. Trabajo, salgo a correr, leo, duermo bien. La gente que me conoce ahora diría que soy un tipo tranquilo, quizás demasiado reservado. No saben que hace 5 años era otra persona. No saben lo que hice. No saben que durante mucho tiempo cargué con una rabia tan densa que a veces sentía que me ahogaría con ella. Pero eso fue antes. Antes de entender que la venganza no cura nada, aunque en su momento parezca lo único que tiene sentido. Conocí a Laura cuando tenía 26 años. Yo acababa de empezar en una consultoría, trabajaba como un animal para demostrar que merecía estar ahí. Ella era asistente de recursos humanos en la misma empresa, 3 años menor que yo, con una sonrisa que iluminaba las reuniones más aburridas. No fue amor a primera vista, fue algo más lento, más real. Empezamos a almorzar juntos, luego a tomar café después del trabajo, luego a enviarnos mensajes hasta la madrugada. Cuando finalmente la besé, en el estacionamiento de la oficina bajo una lluvia estúpida que nos empapó a ambos, supe que quería construir algo con ella. Nos casamos 2 años después. Fue una boda sencilla, íntima, exactamente como queríamos. Laura estaba embarazada de 3 meses de Sofía. No lo planeamos así, pero tampoco nos importó. Yo estaba feliz, genuinamente feliz. Recuerdo pensar que finalmente mi vida tenía un propósito claro, ser un buen esposo, un buen padre, construir una familia sólida. Mi propio padre había sido un fantasma, presente físicamente pero ausente en todo lo demás. Yo no iba a ser así. Iba a estar ahí para mi hija, para mi esposa, sin importar qué. Sofía nació en octubre. Fue el día más aterrador y más hermoso de mi vida. Cuando la enfermera me la puso en los brazos por primera vez, tan pequeña y frágil, sentí un miedo que nunca había experimentado. Miedo de no ser suficiente, de fallar, de no estar a la altura. Pero también sentí algo más, una certeza absoluta de que haría cualquier cosa por protegerla. Cualquier cosa. Los primeros años fueron caóticos pero buenos. Yo trabajaba largas horas, ascendí rápido en la empresa, me convertí en gerente a los 30. El dinero empezó a fluir mejor. Compramos una casa en un barrio tranquilo, con un jardín donde Sofía podía jugar. Laura dejó su trabajo para cuidar a tiempo completo de nuestra hija. Yo no cuestioné esa decisión, pensé que era lo mejor para todos. Mirando atrás, quizás ahí empezó todo a torcerse, pero en ese momento parecía lógico, parecía lo correcto. Laura empezó a cambiar alrededor del 4.º año de matrimonio. Sutilmente al principio. Se quejaba de que yo trabajaba demasiado, de que nunca estaba en casa, de que ella se sentía sola. Tenía razón, yo trabajaba mucho. Pero lo hacía por nosotros, por darles una vida cómoda, por asegurar el futuro de Sofía. Se lo explicaba una y otra vez, pero ella no parecía entenderlo. O quizás yo no entendía lo que ella realmente estaba diciendo. Empezó a salir más con sus amigas. Al principio me pareció bien, saludable incluso. Necesitaba su espacio, su vida social. Pero pronto fue 2 veces por semana, luego 3, luego casi todas las noches. Llegaba tarde oliendo a alcohol y perfume que no era el suyo. Cuando le preguntaba cómo había estado la noche, sus respuestas eran vagas, distraídas. Bien, nos divertimos, lo mismo de siempre. Nada concreto. Nada que pudiera agarrar. Una noche, debía ser un martes porque Sofía tenía clase de ballet los martes. Encontré un recibo en el bolsillo de su chamarra. Era de un restaurante caro al que nunca habíamos ido juntos. La fecha era de la semana anterior, un viernes que supuestamente había pasado con sus amigas en un bar casual. El monto era para 2 personas. Cuando le pregunté, se puso defensiva inmediatamente. Me invitó Sandra, quería probar ese lugar, ¿cuál es el problema? No era el problema del restaurante. Era el tono. Era la forma en que sus ojos no sostenían los míos. Era la sensación visceral en mi estómago de que me estaba mintiendo. Empecé a prestar más atención. Su teléfono siempre estaba boca abajo. Lo llevaba al baño. Se duchaba en cuanto llegaba a casa, incluso cuando supuestamente solo había estado en casa de una amiga viendo películas.
Usaba ropa interior que no reconocía, de encaje negro y rojo, que nunca se ponía para mí. Cuando intentaba acercarme a ella en la cama, siempre tenía una excusa: estaba cansada, le dolía la cabeza, mañana teníamos que levantarnos temprano. Durante meses traté de convencerme de que estaba siendo paranoico. El trabajo me tenía estresado, estaba proyectando mis inseguridades, estaba viendo cosas que no existían. Laura me amaba. Éramos una familia. Teníamos una hija. Las personas con hijos no hacen esas cosas, ¿verdad? Seguí trabajando, seguí fingiendo que todo estaba bien, seguí tragándome la ansiedad que me carcomía por dentro. Sofía tenía 6 años cuando todo explotó. Era una niña brillante, habladora, llena de energía. Me adoraba, o al menos eso creía. Cada vez que llegaba a casa corría a abrazarme, me contaba todo sobre su día, me mostraba sus dibujos, me pedía que jugáramos. Esos momentos eran los únicos en los que todo parecía tener sentido todavía. Un viernes llegué temprano a casa, algo raro en mí. Había cancelado una reunión de último minuto porque estaba exhausto y solo quería ver a mi hija antes de que se durmiera. La casa estaba en silencio cuando entré. El coche de Laura estaba en la entrada, así que sabía que estaba ahí. Subí las escaleras buscándolas. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Escuché voces, risas suaves. Me acerqué sin pensar, sin imaginar lo que estaba a punto de ver. Laura estaba en nuestra cama, nuestra maldita cama, con un hombre que nunca había visto. No estaban teniendo sexo en ese preciso momento, pero era obvio lo que había estado pasando. Estaban semidesnudos, él acariciándole el pelo, ella riéndose de algo que acababa de decir. La escena era tan íntima, tan casual, tan claramente habitual, que supe al instante que no era la primera vez. Ni la segunda. Ni la 10ª. Me quedé ahí parado, en el pasillo, mirando a través de la rendija de la puerta. Debí haber entrado gritando, debí haber sacado a ese tipo a golpes, debí haber armado un escándalo. Pero no lo hice. Me paralicé. Sentí como si alguien me hubiera vaciado por dentro, como si todo lo que era yo se hubiera evaporado en un segundo. Bajé las escaleras en silencio, salí de la casa, me subí al coche y manejé sin rumbo durante horas. Esa noche dormí en un hotel cerca de la autopista. No dormí realmente, solo me quedé mirando el techo mientras procesaba lo que había visto. La imagen de Laura riendo con ese hombre, tan relajada, tan feliz, se repetía en mi mente una y otra vez. Me preguntaba cuánto tiempo llevaba pasando. Me preguntaba si Sofía sabía algo. Me preguntaba qué había hecho mal, que no había sido suficiente en mí. Pero sobre todo, sentía una rabia que nunca había experimentado. No era solo por la infidelidad, era por la humillación, por los meses que pasé dudando de mí mismo mientras ella me hacía creer que estaba loco. Volví a casa al día siguiente por la tarde. Laura actuó como si nada. Me preguntó por qué no había llegado a dormir, le dije que había tenido una emergencia en el trabajo y me había quedado en la oficina. Me miró a los ojos y asintió, sin una pizca de culpa. Esa facilidad para mentir me revolvió el estómago. Sofía corrió a abrazarme como siempre. La cargué, le di vueltas en el aire mientras reía, y sentí que el corazón se me partía en pedazos. Ella no tenía idea de nada. Era inocente en todo esto. Durante las siguientes semanas actué con normalidad. Iba al trabajo, volvía a casa, cenaba con mi familia, veía televisión con Laura como si todo estuviera bien. Pero por dentro estaba investigando. Contraté a un investigador privado, algo que nunca pensé que haría. Me sentí patético haciéndolo, como esos tipos de las películas malas, pero necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba pruebas. El informe llegó 3 semanas después. El hombre se llamaba Marcos, tenía 35 años, era entrenador personal en el gimnasio al que Laura supuestamente había empezado a ir hacía 8 meses. 8 meses. Casi un año de mentiras. El investigador tenía fotos de ellos entrando juntos a hoteles. Besándose en su coche, almorzando en restaurantes al otro lado de la ciudad. Había registros de mensajes que había logrado recuperar. No puedo esperar a verte, anoche fue increíble, ojalá pudiéramos estar juntos todo el tiempo. Las palabras que solían ser para mí ahora eran para él. Lo más enfermizo de todo,
Laura le había dicho que yo era un marido ausente, frío, que no la tocaba, que no la apreciaba, que se sentía sola en su matrimonio, que yo solo me preocupaba por el trabajo y el dinero. Había convertido nuestra vida en una mentira para justificar lo que estaba haciendo. Me había pintado como el villano de su historia. Esa noche la confronté. Esperé hasta que Sofía estuviera dormida. Le mostré las fotos. Le mostré los mensajes. Esperaba negación, lágrimas, súplicas. En cambio, Laura se quedó en silencio durante un largo momento, mirando las imágenes. Luego suspiró, como si estuviera aliviada de que finalmente se hubiera terminado la farsa. ¿Hace cuánto lo sabes?, preguntó. Eso es lo que te preocupa, respondí, sintiendo que la rabia me subía por la garganta. ¿No vas a negarlo? ¿No vas a disculparte? ¿Para qué? Ya lo sabes todo. Sí, estoy con Marcos. Sí, hace meses. Y no voy a disculparme por encontrar algo de felicidad cuando tú nunca estás aquí. Me quedé mirándola, esta mujer que había sido mi esposa, la madre de mi hija, y no la reconocí. Había esperado remordimiento, culpa, algo. Pero solo había defensa, justificación. Como si yo hubiera forzado su mano. Nunca estoy aquí porque estoy trabajando para mantener esta casa, para darte la vida que tienes, para asegurar el futuro de nuestra hija, dije, intentando mantener la voz baja para no despertar a Sofía. No pedí una casa grande. Pedí un esposo presente. Pedí que me vieras. Pedí que me desearas. Pero dejé de existir para ti hace años. Quizás tenía algo de razón. Quizás me había perdido en el trabajo, en la rutina, en la idea de lo que debía ser un buen proveedor. Pero eso no justificaba lo que había hecho. No justificaba las mentiras, el engaño, la traición. Quiero el divorcio, le dije. Está bien, respondió, sin dudarlo. Pero no voy a dejarte quedarte con Sofía. Ahí fue donde todo se volvió feo. El divorcio tomó 8 meses. Fueron los 8 meses más miserables de mi vida. Laura contrató un abogado agresivo que me pintó como un padre ausente, obsesionado con el trabajo, emocionalmente distante. Presentó un diario que supuestamente había llevado durante años, documentando cada vez que no llegué a una cena familiar, cada recital de Sofía que me perdí, cada promesa que rompí por una reunión de trabajo. No era mentira, pero era solo una parte de la historia. No mencionaba las noches que pasé despierto cuando Sofía estaba enferma, los fines de semana que pasaba jugando con ella, las veces que sacrifiqué promociones para estar más tiempo en casa. Al final, el juez estableció custodia compartida. Sofía pasaría una semana conmigo y una semana con Laura. También estableció una pensión alimenticia considerable, basada en mi salario. Laura se quedó con la casa. Yo me mudé a un departamento más pequeño cerca de mi trabajo. Me tocó empezar de nuevo, a los 32 años, sintiendo que había perdido todo lo que había construido. Los primeros meses después del divorcio fueron surrealistas. Tener a Sofía una semana sí y una semana no era desgarrador. Los días que no estaba conmigo, el departamento se sentía vacío, sin vida. Me di cuenta de cuánto había girado mi mundo alrededor de ella. En las semanas que la tenía, hacía todo lo posible por ser el mejor padre. Cocinaba sus comidas favoritas, la ayudaba con la tarea, jugábamos, veíamos películas, hablábamos. Ella parecía adaptarse bien, o al menos eso pensaba. Laura se mudó con Marcos 3 meses después del divorcio. Me enteré porque Sofía me lo contó casualmente un día, como si fuera la noticia más normal del mundo. Marcos vive con nosotros ahora, papá. Es muy divertido. Ayer me enseñó a andar en bicicleta sin rueditas. Sentí una puñalada en el pecho. Yo había intentado enseñarle a andar en bicicleta docenas de veces, pero siempre estaba muy ocupado para ser consistente. Marcos, que no tenía ningún derecho sobre mi hija, había logrado lo que yo no pude. Intenté mantener la compostura. Le sonreí y le dije que me alegraba que hubiera aprendido. Pero por dentro me estaba muriendo. No era solo celos, era la sensación de estar siendo reemplazado, de que mi lugar en la vida de mi hija estaba siendo ocupado por otro hombre. Con el tiempo, las cosas empeoraron.
Sofía empezó a mencionar a Marcos cada vez más. Marcos dice esto, Marcos hizo aquello, Marcos es muy bueno en esto. Traté de no dejar que me afectara. Traté de ser el adulto. Pero cada mención era como una gota de veneno. Laura no ayudaba. Cuando íbamos a recoger o dejar a Sofía, Marcos siempre estaba ahí, con esa sonrisa condescendiente, tratándome con una familiaridad que no había ganado. ¿Cómo estás, campeón?, me decía, como si fuéramos amigos. Como si no se hubiera cogido a mi esposa mientras yo trabajaba para mantenerlos a todos. Descubrí algo interesante alrededor de un año después del divorcio. Laura había dejado de trabajar incluso después de separarnos. Decía que quería enfocarse en Sofía, que el niño necesitaba estabilidad. El juez lo consideró razonable, así que mi pensión alimenticia no solo cubría a Sofía, sino también el estilo de vida de Laura. Y por extensión, de Marcos. Ese hijo de puta vivía en mi casa anterior, con mi exesposa y mi hija, sin pagar un centavo, mientras yo trabajaba 60 horas a la semana y vivía en un departamento que apenas podía considerar un hogar. Lo descubrí por casualidad. Un contador en mi empresa mencionó algo sobre deducciones de pensión alimenticia, y cuando revisé los números realmente por primera vez, me di cuenta de cuánto estaba pagando. No era solo para Sofía. Era para mantener a Laura en el estilo de vida al que se había acostumbrado durante nuestro matrimonio. 18.000 pesos al mes. Más de 200.000 al año. Para una mujer que me había engañado, que me había mentido, que ahora vivía con el hombre con el que me traicionó. Intenté modificar el acuerdo. Mi abogado dijo que era difícil, que Laura tendría que encontrar trabajo primero o casarse de nuevo para que pudiera reducirse la pensión. Mientras tanto, yo seguía pagando. Seguía financiando su nueva vida feliz. Sofía cumplió 13 años un martes de octubre. Yo había planeado una cena especial en su restaurante favorito. Había comprado un regalo que sé que quería desde hacía meses, una cámara digital profesional. Siempre le había gustado la fotografía, y pensé que sería perfecto para ella. Llegué a recogerla emocionado, listo para celebrar con mi hija. Pero cuando llegué, Sofía salió de la casa con una actitud diferente. Distante. Apenas me saludó, se subió al coche sin mirarme. Durante la cena estuvo en su teléfono todo el tiempo, respondiendo con monosílabos a mis preguntas. Cuando le di el regalo, lo abrió sin entusiasmo, murmuró un gracias y lo dejó a un lado. Algo había cambiado, y yo no sabía qué. Con el tiempo, ese cambio se hizo más pronunciado. Sofía empezó a hablar menos conmigo, a pasar más tiempo encerrada en su cuarto cuando estaba en mi departamento. Sus respuestas se volvieron cada vez más cortas, más frías. Cuando intentaba preguntarle qué pasaba, me decía que nada, que solo estaba cansada o estresada por la escuela. Pero yo sabía que había algo más. Un día, durante uno de esos silencios incómodos mientras cenábamos, me dijo, Marcos va a venir a mi recital de piano el viernes. ¿Vas a poder ir tú? Por supuesto que voy a ir, respondí, tratando de no sonar molesto por la mención de Marcos. Bueno, es que siempre dices que vas a ir y luego no llegas, dijo, sin levantar la vista de su plato. Eso me dolió porque tenía razón. Había fallado antes, había cancelado a último minuto por el trabajo. Pero había estado intentando ser mejor, estar más presente. Aparentemente no era suficiente. El viernes fui al recital. Llegué 10 minutos tarde por el tráfico, y cuando entré al auditorio, vi a Laura y Marcos sentados en primera fila. Marcos tenía su brazo alrededor de los hombros de Laura, y ambos se veían tan felices. Tan como una familia. Me senté atrás, solo, sintiéndome como un intruso en la vida de mi propia hija. Sofía tocó hermosamente. Pero cuando terminó y todos aplaudieron, sus ojos buscaron a Laura y Marcos primero. Les sonrió ampliamente, bajó del escenario corriendo hacia ellos. Marcos la levantó en un abrazo, le dijo algo que la hizo reír. Laura la besó en la frente. Yo me acerqué después, la abracé, le dije que había estado maravillosa. Ella me agradeció, pero su entusiasmo ya se había agotado. Era como recibir las sobras de su afecto. Los siguientes 2 años fueron una lenta agonía de ver cómo mi hija se alejaba de mí. Cada vez que estaba conmigo, parecía estar esperando volver con su madre. Cada conversación se sentía forzada.
Intenté de todo, llevarla a lugares que le gustaban, comprarle cosas que quería, darle más libertad, ser más estricto, hablar con ella, darle espacio. Nada funcionaba. La estaba perdiendo y no sabía cómo detenerlo. Cuando cumplió 15 años, Laura me llamó para decirme que Sofía quería modificar el acuerdo de custodia. Quería vivir con su madre tiempo completo y solo visitarme fines de semana alternos. Dijo que Sofía se sentía más cómoda en casa de Laura, que sus amigos estaban en ese barrio, que le resultaba más fácil para la escuela. Traté de hablar con Sofía al respecto, pero ella apenas me miraba cuando le preguntaba. ¿Es lo que realmente quieres?, le pregunté. Sí, papá. Es más fácil así. ¿Más fácil? Sofía, soy tu padre. ¿Ya no quieres pasar tiempo conmigo? No es eso. Es solo que, no sé. Con mamá y Marcos todo es más relajado. Tú siempre estás estresado o cansado o trabajando. Allá me siento más en casa. Esas palabras me destrozaron, pero acepté. ¿Qué más podía hacer? No iba a forzar a mi hija a estar conmigo si no quería. Firmé los papeles para modificar la custodia. Mi abogado me advirtió que probablemente tendría que pagar más pensión alimenticia ahora que Sofía estaría con Laura tiempo completo. Tenía razón. Mi pago mensual subió a 23.000 pesos. Los fines de semana que Sofía venía a mi departamento se volvieron cada vez más raros. Siempre había algo, un cumpleaños de una amiga, un proyecto de la escuela, una salida con sus compañeros. Laura siempre tenía una excusa para cancelar. Y cuando Sofía sí venía, se la pasaba en su teléfono, apenas hablando conmigo, contando las horas para irse. Intenté hablar con Laura al respecto, sugerí terapia familiar, pero ella me dijo que estaba exagerando, que era normal que los adolescentes quisieran espacio de sus padres. Pero yo sabía que no era solo eso. Sofía no quería espacio de sus padres, quería espacio de mí específicamente. Entonces llegó el TikTok. Tengo que agradecer a mi hermana por haberme avisado. Ella había visto el vídeo en su feed y me lo envió inmediatamente con un mensaje: creo que deberías ver esto. Abrí el link y ahí estaba mi hija, mi Sofía de 16 años, haciendo una de esas tendencias de calificación. El vídeo mostraba una foto de Marcos con ella, abrazándola, ambos sonriendo. El texto decía: padrastro, 10 de 10. Luego cambiaba a una foto vieja mía con ella cuando tenía como 6 años, y el texto decía: papá biológico, 1 de 10. La siguiente pantalla decía: algunos hombres no merecen ser padres. El vídeo tenía más de 50.000 vistas. Los comentarios estaban llenos de gente apoyándola, diciendo cosas como: los padres biológicos no son automáticamente buenos padres, la familia que eliges es más importante que la familia de sangre, qué bueno que tienes a alguien que realmente te valora. Me quedé mirando mi teléfono, leyendo cada comentario, viendo el vídeo una y otra vez. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Mi hija, mi propia hija, me había humillado públicamente. Le había dicho al mundo entero que yo no valía nada como padre. Que otro hombre, el hombre que se había cogido a mi esposa, que había ayudado a destruir mi familia, era mejor padre que yo. No era solo el dolor de la traición. Era la injusticia. Era saber que ese padrastro 10 de 10 vivía de mi dinero. Que cada salida que hacía con Sofía, cada regalo que le daba, cada momento especial que compartían, era financiado por mí. Yo trabajaba 60 horas a la semana, me rompía el lomo, me perdía mi propia vida. Para pagar 23.000 pesos mensuales que básicamente mantenían a ese tipo mientras él jugaba a ser el padre del año con mi hija. Algo se rompió dentro de mí esa noche. Toda la rabia que había estado conteniendo durante años, toda la humillación, toda la frustración, explotó. No iba a seguir siendo el estúpido que pagaba por su propio reemplazo. No iba a seguir siendo el villano de una historia donde yo era la única víctima real. Llamé a Laura. Eran pasadas las 11 de la noche, pero no me importó. ¿Viste lo que tu hija publicó?, le dije en cuanto contestó. Sí, lo vi. Es solo un TikTok, no lo tomes tan personal. ¿Que no lo tome personal? Me llamó un mal padre frente a miles de personas. Puso a ese imbécil en un pedestal mientras me arrastra por el suelo. Bueno, tal vez si hubieras estado más presente en su vida. Estuve presente.
Estuve trabajando como un perro para mantenerlas. Para pagar tu casa, tu comida, su escuela, sus cosas. Para que tú y tu noviecito puedan jugar a la familia perfecta con mi dinero. Nadie te pidió que trabajaras tanto. Esa fue tu elección. Y esto es mi elección también. Mañana voy a recuperar el coche que le compré a Sofía. El que está a mi nombre, pagado con mi dinero. Y voy a cerrar el fondo universitario que abrí para ella. Cada peso que puse ahí regresa a mi cuenta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No puedes hacer eso, dijo Laura finalmente, su voz había perdido esa calma condescendiente. Claro que puedo. El coche está a mi nombre, yo pago el seguro. El fondo universitario está bajo mi control. Legalmente, todo es mío. Y si quiere humillarme públicamente, si quiere decirle al mundo que no merezco ser su padre, entonces que se las arregle sin mí. Estás siendo ridículo. Estás castigando a tu hija por un vídeo estúpido. No, estoy dejando de ser el idiota que paga por ser tratado como basura. Si Marcos es tan buen padre, que él pague su universidad. Que él le compre un coche. Que él asuma las responsabilidades que vienen con el título. Colgué antes de que pudiera responder. A la mañana siguiente fui directo a la casa de Laura. Era sábado, sabía que estarían todos ahí. Toqué el timbre y Marcos abrió la puerta, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. Hey, campeón, ¿qué te trae por aquí? Vengo por el coche de Sofía. Dame las llaves. La sonrisa se desvaneció. ¿Qué? No puedes simplemente. Es mi coche. Está a mi nombre. Yo pago el seguro, la gasolina, el mantenimiento. Así que sí, puedo simplemente. Las llaves, ahora. Laura apareció detrás de él. Esto es ridículo. Vas a traumatizar a tu hija por un berrinche. No, voy a dejar de financiar mi propia humillación. ¿Dónde está Sofía? Mi hija bajó las escaleras, confundida. Cuando vio mi cara supo que algo pasaba. Papá. Dame las llaves del coche, Sofía. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Saqué mi teléfono y le mostré su TikTok. ¿Esto? Esto es lo que está pasando. Si tan mal padre soy, si tan poco merezco ese título, entonces no voy a seguir actuando como uno. El coche era un regalo de un padre a su hija. Pero como dejé claro que ya no soy tu padre, solo el idiota biológico que paga las cuentas, el coche regresa conmigo. Papá, era solo un vídeo, no lo decía en serio. ¿No? Porque tenía 50.000 vistas. Porque lo dejaste ahí para que todo el mundo lo viera. Porque respondiste comentarios agradeciéndoles por el apoyo. Me parece que lo decías bastante en serio. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Una parte de mí quería detenerme, abrazarla, decirle que todo estaba bien. Pero la rabia era más fuerte. Años de sentirme invisible, reemplazado, usado, explotaron en ese momento. Y otra cosa. El fondo universitario que abrí cuando naciste, el que tiene casi 2 millones de pesos porque he estado ahorrando religiosamente cada mes durante 16 años, también se cierra. Hoy mismo. No puedes hacer eso, gritó Laura. Ese dinero es para su educación. Ese dinero es mío. Lo ahorré yo. Y si ella quiere universidad, su padrastro 10 de 10 puede pagarla. Después de todo, él es mejor padre que yo, ¿no? Seguramente eso incluye pagar su educación. Marcos finalmente habló. Y por primera vez no había arrogancia en su voz. Mira, sé que estás enojado, pero esto está afectando a Sofía. ¿Tú me vas a decir lo que afecta a mi hija? Tú, que te metiste en mi matrimonio, que te cogiste a mi esposa, que vives en mi casa anterior, que vives de mi dinero, ¿vas a darme lecciones sobre ser padre? Le di un paso hacia él. Era más grande que yo, más fuerte probablemente, pero en ese momento no me importaba nada. Cada peso que le has gastado a Sofía, cada salida al cine, cada helado, cada momento especial, ha sido con mi dinero. Porque tú no aportas nada. Laura no trabaja. Yo pago 23.000 pesos al mes para mantener esta casa. Para mantenerlos a ustedes.
Así que no me vas a decir una mierda sobre ser padre. Me volteé hacia Laura. Y ya que estamos aclarando cosas, quiero que todos sepan algo. Voy a contratar un abogado y voy a pelear la pensión alimenticia. Sofía tiene 16 años, puede trabajar medio tiempo. Tú definitivamente puedes trabajar. No hay razón para que yo siga financiando tu vida con Marcos. Así que prepárate, porque se te acaba el cheque mensual. Tenemos un acuerdo legal, dijo Laura, su voz subiendo una octava. Y los acuerdos se pueden modificar. Especialmente cuando hay cambio de circunstancias. Como el hecho de que Sofía básicamente vive aquí tiempo completo ahora, o que tú llevas años sin trabajar por elección, no por necesidad. Cualquier juez verá que estoy pagando demasiado. Sofía estaba sollozando ahora. Papá, por favor, lo siento. Fue estúpido, voy a borrar el vídeo. Ya no importa, Sofía. El vídeo solo confirmó lo que ya sabía. Que para ti ya no soy tu padre. Soy solo una fuente de ingresos. Y sabes que, estoy cansado de ese rol. Las llaves del coche. Ahora. Con manos temblorosas, me las dio. Las tomé, salí de la casa, me subí al coche de Sofía y me lo llevé. En el espejo retrovisor vi a mi hija parada en la entrada, llorando, mientras Laura y Marcos intentaban consolarla. Esa misma tarde fui al banco y cerré el fondo universitario. Transferí todo el dinero a mi cuenta de ahorros personal. Luego llamé al abogado más agresivo que conocía y le expliqué la situación. Me dijo que tenía un buen caso para reducir significativamente la pensión, especialmente considerando que Laura había rechazado múltiples oportunidades de trabajo en los últimos años. Los siguientes días fueron caóticos. Sofía me llamó docenas de veces. No contesté. Laura me envió mensajes amenazándome con acciones legales. Los ignoré. Mi familia me llamó diciendo que había ido demasiado lejos, que estaba siendo cruel con mi hija. Les dije que no entendían la historia completa y dejé de contestar. Por primera vez en años, me sentí en control. Había recuperado mi poder. Había dejado de ser la víctima. Pero algo extraño pasó después de esa euforia inicial. No me sentí mejor. La rabia seguía ahí, pero ahora mezclada con algo más, culpa, tristeza, la horrible sensación de que había cruzado una línea que no debía. Vendí el coche de Sofía una semana después. No lo necesitaba y no quería verlo. Con ese dinero y el fondo universitario, tenía una suma considerable. Pero cada vez que miraba mi cuenta bancaria, solo veía el rostro de mi hija llorando en la entrada de esa casa. 2 semanas después del incidente, mi hermana apareció en mi departamento sin avisar. No me preguntó si podía entrar, simplemente lo hizo. Me encontró en el sofá, sin afeitar, rodeado de botellas de cerveza vacías y comida para llevar. Te ves terrible, dijo, sentándose a mi lado. Gracias. ¿Valió la pena? No respondí. ¿Te hizo sentir mejor? ¿Recuperar el coche, cerrar el fondo, humillarlos como te humillaron? No ser admití finalmente. En el momento sí. Ahora, no sé. Sofía es tu hija. Es una adolescente estúpida que hizo algo estúpido. Pero sigue siendo tu hija. Ella me eligió a mí último. Durante años. Cada vez. Y luego me escupió en la cara públicamente. Lo sé. Y estuvo mal. Pero tú eres el adulto. Tú eres el padre. Y lo que hiciste, puede que no haya vuelta atrás. Tenía razón. Lo supe en ese momento. Había ganado la batalla, pero estaba perdiendo la guerra. Había recuperado mi orgullo, pero había destruido cualquier posibilidad de tener una relación con mi hija. Pasaron 3 meses antes de que Sofía y yo volviéramos a hablar. Fue ella quien me buscó. Me envió un mensaje largo, disculpándose, explicando que el vídeo había sido un error, que estaba enojada conmigo por razones que ni ella misma entendía bien. Dijo que había estado en terapia, que su terapeuta le había ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva. Acepté verla en un café neutral. Cuando llegó, lucía diferente. Más madura, quizás. O tal vez solo más cansada. Papá empezó, sus ojos ya llorosos,
siento mucho lo que hice. Siento el vídeo, siento haberte lastimado, siento todo. Yo también siento mucho, dije. Siento haber reaccionado así. Siento haberte quitado el coche y el fondo. Fue cruel. No, tenías derecho a estar enojado. Fui horrible contigo. Pero yo soy tu padre. Se supone que debo ser mejor que eso. Se supone que debo ser el adulto. Nos quedamos en silencio un momento. Había tanto que decir y tan pocas palabras correctas. ¿Por qué me odias tanto?, le pregunté finalmente. ¿Qué hice para que me alejaras así? Sofía respiró profundo. No te odio, papá. Nunca te odié. Es solo que, siempre sentí que tenía que competir con tu trabajo por tu atención. Y siempre perdía. Marcos estaba ahí todo el tiempo. Jugaba conmigo, me escuchaba, me hacía sentir importante. Contigo siempre sentí que era una obligación más en tu lista de pendientes. Sus palabras dolieron porque tenían verdad en ellas. Trabajaba tanto por ustedes. Por darte una buena vida. Lo sé. Y lo aprecio, de verdad. Pero yo no necesitaba una casa grande o ropa cara o vacaciones lujosas. Necesitaba a mi papá. Y cuando te fuiste, cuando mamá y tú se divorciaron, sentí que te había perdido completamente. Yo nunca me fui. Siempre estuve ahí. Físicamente, sí. Pero emocionalmente ya te habías ido mucho antes del divorcio. Y después solo empeoró. Cada vez que estaba contigo sentía tu resentimiento hacia mamá, hacia Marcos, hacia la situación. Era agotador. Con Marcos todo era más fácil porque él no cargaba con todo ese enojo. Quería refutarla, defenderme, pero no podía. Tenía razón. Había estado tan consumido por mi rabia hacia Laura, por mi humillación, por mi dolor, que no había dejado espacio para ser realmente presente con Sofía. Había estado ahí, pero no había estado ahí. El vídeo fue mi forma de lastimarte como sentí que tú me habías lastimado, continuó. Pero fue estúpido e injusto. Porque tú nunca me abandonaste, nunca dejaste de amarme o de intentarlo. Solo estabas perdido en tu propio dolor, igual que yo. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Siento mucho no haber sido el padre que necesitabas. Siento haber dejado que mi dolor me consumiera. Siento no haberte escuchado cuando trataste de decirme lo que sentías. Y yo siento haberte juzgado tan duramente. Siento no haber visto lo mucho que sacrificaste por mí. No arreglamos todo ese día. No podíamos. Años de resentimiento, dolor y malentendidos no se curan en una conversación. Pero fue un comienzo. Le devolví el dinero del fondo universitario. No todo de una vez, pero acordamos un plan. También acepté que necesitaba reducir mis horas de trabajo, encontrar un equilibrio mejor. Empecé mi propia terapia para trabajar en mi rabia, en mi necesidad de control, en mis heridas no sanadas del matrimonio con Laura. La pensión alimenticia se redujo eventualmente, pero no tanto como había amenazado. Laura finalmente consiguió un trabajo medio tiempo, y cuando Sofía cumplió 18, la parte de la pensión designada para Laura se eliminó. Solo quedó la manutención para Sofía hasta que terminara la universidad. Mi relación con Sofía mejoró lentamente. No volvimos a ser como antes, no podíamos, demasiado había cambiado, pero construimos algo nuevo. Algo más honesto, más real. Ella fue a la universidad, estudió fotografía como siempre había querido. Yo estuve ahí para su graduación, y esta vez no llegué tarde. Marcos sigue siendo parte de su vida. Tuve que aceptar eso. Ya no me molesta como antes. Entendí que él no me quitó a mi hija, yo la alejé con mi ausencia emocional, mi incapacidad de estar presente más allá de proveer dinero. Marcos llenó un vacío que yo había creado. ¿Sigo enojado por lo que Laura hizo? A veces. Pero ese enojo ya no me define. Ya no me consume. Entendí que aferrarme a esa rabia solo me lastimaba a mí. Ella siguió con su vida, y yo necesitaba seguir con la mía. Lo que aprendí de todo esto es complejo. No estuve completamente equivocado en mi reacción al vídeo de Sofía. Tenía derecho a estar furioso, a sentirme traicionado. Pero la forma en que manejé esa furia,
quitándole el coche, cerrando su fondo universitario, fue destructiva. Fue mi propio dolor intentando infligir dolor, y eso nunca sana nada. También aprendí que ser proveedor no es suficiente. Los niños no necesitan solo dinero, necesitan presencia. Necesitan atención, tiempo, conexión emocional. Yo había confundido proveer con amar, trabajar con ser padre. Mi propio padre había sido así, y yo juré ser diferente, pero terminé repitiendo el mismo patrón. ¿Me arrepiento de lo que hice? Sí y no. Me arrepiento de haber lastimado a Sofía, de haber dejado que mi ego y mi orgullo me cegaran. Pero no me arrepiento de haber dejado de ser el idiota que permitía que lo trataran como basura. Necesitaba recuperar mi dignidad, solo que elegí el peor método posible. Hoy tengo 43 años. Sofía tiene 23. Hablamos regularmente, almorzamos juntos un par de veces al mes. Nuestra relación nunca será perfecta, pero es real. Es honesta. Ya no hay pretensiones ni resentimientos escondidos. Ambos llevamos cicatrices de aquellos años, pero también llevamos lecciones. Laura se casó con Marcos hace 2 años. Los vi en la boda de Sofía el año pasado. No hablamos mucho, solo un intercambio cortés. Ya no hay amor ahí, pero tampoco hay odio. Solo hay, nada. Y eso está bien. Aprendí que la venganza no cura. La rabia no sana. El orgullo herido no se repara destruyendo a otros. Solo el tiempo, la reflexión honesta, y el trabajo duro en uno mismo pueden sanar las heridas profundas. ¿Fue Sofía injusta conmigo? Sí. ¿Fue Laura una traidora? Absolutamente. ¿Fue Marcos un oportunista que vivió de mi dinero? Sin duda. Pero yo también tuve mi parte en cómo se desarrolló todo. Mis ausencias, mi rigidez, mi incapacidad de conectar emocionalmente, mi obsesión con proveer materialmente mientras descuidaba lo emocional. La vida no es una historia donde hay buenos y malos claros. Todos somos personas complejas, tomando decisiones imperfectas, lastimándonos unos a otros, intentando hacer lo mejor con las herramientas emocionales limitadas que tenemos. Si pudiera volver atrás, haría muchas cosas diferente. Trabajaría menos. Estaría más presente. Buscaría terapia más temprano. Me comunicaría mejor con Laura antes de que las cosas se pudrieran. Habría manejado el divorcio con más gracia. Habría escuchado realmente a Sofía cuando intentaba decirme lo que necesitaba. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo seguir adelante, ser mejor hoy que ayer, aprender de mis errores, y tratar de no repetirlos. Anoche Sofía me llamó solo para charlar. Me contó sobre su nuevo proyecto fotográfico, sobre un chico que conoció, sobre sus planes para el futuro. Hablamos durante 1 hora, y cuando colgamos, me dijo, «Te quiero, papá». Yo también te quiero, hija, respondí. Y era verdad. A pesar de todo, a pesar del dolor y los errores y las heridas, el amor seguía ahí. Maltratado, cicatrizado, pero ahí. Quizás eso es lo único que realmente importa al final.